En este video vamos a ver contenidos de la estructura y de la función de la médula. La modalidad que vamos a tener a lo largo del mismo es presentarles pantallas con un contenido muy sintético de lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía y que podrán ponerle un poco más de detalle. Y yo me voy a ir deteniendo en algunas pantallas para hacer algunas explicaciones adicionales o para ir utilizando lo que vamos aprendiendo a lo largo de la clase. Visto una clasificación general del sistema nervioso, es bueno reconocer que las neuronas o las células nerviosas se pueden clasificar desde distintos puntos de vista, pero desde una perspectiva funcional básica debemos reconocer que existen neuronas que nosotros vamos a llamar sensitivas, que generalmente van a estar en contacto con el mundo externo o el mundo interno a través de receptores para tomar información, que luego van a tomar contacto con una serie de neuronas que vamos a llamar interneuronas o neuronas intercalares, que a su vez van a estar en contacto con otro tipo de neuronas que las vamos a denominar neuronas motoras, que son finalmente las que van a inervar efectores a través de los cuales vamos a poder expresar o inhibir algún tipo de movimiento o de respuesta. La médula espinal se articula con la columna vertebral, que tiene 33 vértebras, que no hay que confundir con el número de nervios raquídeos, que son 31, que vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a decir que la médula se prolonga desde la médula o desde la finalización, perdón, de la médula oblongada o el bulbo raquídeo hasta la primera vértebra lumbar, y está recubierto por una serie de telitas que tienen una función de protección y de transportar una serie de líquidos, tales como la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y a través de un espacio que es el de mayor cavidad, como es el espacio subaracnoideo, vamos a ver la función la función protectora que tiene el líquido cefalorraquídeo que circula. La inervación, o el desarrollo, mejor dicho, la médula espinal no es algo uniforme, sino que vamos a ver que a lo largo de todo su recorrido va a presentar dos engrosamientos, uno a nivel cervical y otro a nivel lumbar, y que se corresponde con la conformación de plexos que van a inervar todos los miembros superiores o los miembros inferiores del cuerpo. A su vez, debemos reconocer que la médula, como vamos a ver en imagen más adelante, posee una fisura longitudinal anterior y un círculo medio posterior que vamos a identificar con los dibujos, con los esquemas. Hemos dicho que la médula a su vez está, digamos, están en relación a 31 nervios raquídeos que van a salir de la médula y van a inervar distintos segmentos del cuerpo, como vamos a ver en imágenes, y cada segmento lo vamos a llamar un dermatoma. De manera sintética, podemos decir que la médula comunica el encéfalo con el cuerpo y lo va a hacer a través de dos grandes funciones que es bueno comenzar a diferenciar o a distinguir. Las funciones aferentes, que generalmente están caracterizadas por llevar información hacia los centros de procesamiento superior. En este caso se trata de llevar sensaciones del tronco, del cuello, de los miembros hacia los centros superiores de procesamiento, y esto se diferencia de la función eferente, donde ahora se trata de bajar o de transportar lo elaborado en los centros superiores directamente hacia los efectores. Obviamente va a haber muchos procesamientos en el recorrido, pero básicamente se trata ahora de que lo que se ha elaborado en los niveles superiores pueda impactar sobre la funcionalidad de los órganos efectores a través de determinada acción, llevando estos estímulos hacia el tronco, hacia el cuello o hacia los miembros y el cuerpo en general.
En términos generales, podemos decir que la médula va a recoger información sensitiva de todo el cuerpo y va a nutrir a los sistemas de procesamiento superior o de mayor complejidad para que luego sea posible a su vez comportarnos de maneras reflejas, de maneras muy básicas. Incluso a veces esa información no llega a los centros superiores, sino que genera un comportamiento muy reflejo donde no sale la información básicamente de la médula espinal y directamente se conecta el receptor con el efector. También va a posibilitar una serie de comportamientos básicos a nivel vegetativo vinculados al sistema nervioso autónomo, que por más que lo llamemos autónomo, no es tan autónomo, es un sistema nervioso vinculado a regiones simpáticas y parasimpáticas, como vamos a ver más adelante, y que está implicado en la regulación de la actividad visceral en los procesos de gasto energético y de recomposición energética. En la estructura básica de la médula espinal siempre tenemos que poder diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. Esto lo vamos a poder hacer fácilmente en los esquemas. Debemos saber que la sustancia gris está compuesta por un conglomerado de cuerpos neuronales que a su vez están coexistiendo con neuroglia y con vasos sanguíneos, pero se diferencia de la sustancia blanca ya que está conformada por un conglomerado de axones que la mayoría de ellos están muy mielinizados y la mielina es una estructura muy clave para la velocidad de transporte de la información. Estos axones van a tener distinto grosor que a su vez están implicados en la velocidad de conducción de la información y van a formar cordones posteriores, anteriores y laterales. Es bueno considerar siempre que la cantidad de sustancia gris que utiliza o que se ha designado al desarrollo del sistema, en el desarrollo del sistema nervioso siempre va a guardar una relación bastante directa con la importancia funcional de los efectores. Pero bueno, volviendo a la médula espinal en su estructura básica, consideremos ahora que en el centro de la médula va a encontrarse un pequeño tubo o un pequeño canal que lo llamamos acueducto o epéndimo, donde va a estar la circulación interna del líquido cefalorraquídeo que se interconecta con el líquido que circula a través de estas capas externas que hemos denominado meninges, y que ese punto de contacto de circulación entre el líquido interno y el líquido externo se va a encontrar en dos orificios que generalmente están a la altura del cerebelo, como los orificios de Luska y Magendie. Volviendo a la sustancia gris, que habíamos dicho que estaba conformada básicamente por cuerpos neuronales, debemos reconocer a su vez que esta sustancia tiene una forma de H, como lo vamos a ver en las imágenes más adelante. En estas H, digamos, de la sustancia gris vamos a reconocer las regiones posteriores que tienen una función sensitiva. Vamos a reconocer las regiones anteriores que tienen una función más bien vinculada al contacto con el efector y por lo tanto motor, y vamos a reconocer que hay regiones laterales, sobre todo en los segmentos torácicos y lumbares, donde ahí vamos a tener más bien cuerpos de neuronas regulando funciones viscerales de tipo simpática. Por otro lado, vamos a tener la sustancia blanca, que va a estar bordeando o rodeando toda la sustancia gris, que va a estar conformada por fibras nerviosas. Estas fibras van a unir los distintos segmentos medulares entre sí, que a su vez habíamos dicho que cada segmento estaba implicado en un dermatoma o en un determinado segmento del cuerpo. Pero a su vez esta unión implica que se trata de llegar desde los niveles inferiores hacia el encéfalo o los centros de procesamiento superior. Visualizando algunos conceptos que hemos estado viendo ahora en imágenes,
Acá tenemos un segmento de la médula. Lo primero que vamos a reconocer tiene que ver con las meninges, que ya hemos visto que son telitas que recubren de un modo bastante imperceptible, digamos, cuando uno ve el estudio anatómico, digamos, macroscópico en los prácticos, hay que sacar esta telita. Sí, que no podemos diferenciar muy bien la aracnoides, la dura madre, la pía madre, etcétera. Sí, pero es una telita. Sí, pero más allá de esto, vamos a la estructura nerviosa que nos interesa. Lo primero que vamos a identificar son los nervios. Esto es un nervio raquídeo que se continúa y que está en contacto con un receptor y con un efector. El nervio raquídeo tiene una porción que tiene que ver con fibras sensitivas. Esta región de aquí es lo que vamos a llamar a las raíces sensitivas, que van a ingresar por las regiones posteriores o las astas sensitivas de la sustancia gris medular, que acá ya estamos empezando a identificar. Luego acá vemos claramente esta estructura en forma de H que habíamos estado refiriendo como parte de la sustancia gris. Acá estamos identificando las astas inferiores, perdón, las astas posteriores sensitivas. Acá estamos identificando las astas anteriores motoras. Estamos identificando las raíces posteriores, anteriores o motoras, y finalmente la otra porción del nervio raquídeo que tiene que ver con el cableado motor. A su vez, acá estamos viendo también el nervio. Y tengamos en cuenta que siempre en las raíces o en las porciones sensitivas vamos a tener un ganglio espinal que es donde se aloja específicamente el cuerpo neuronal sensitivo. Habíamos dicho también que los segmentos medulares, a través de los nervios raquídeos, inervaban distintos segmentos corporales que llamamos dermatomas, y acá en esta imagen tenemos una referencia de cuáles son esos segmentos corporales que inervan los nervios raquídeos. Por ejemplo, estamos viendo acá que los segmentos medulares cervicales van a inervar gran parte de los hombros, del cuello, la región posterior de la cabeza y la región posterior de los brazos, o la región posterior o externa. A diferencia de los segmentos torácicos, ¿sí?, o dorsales, que ustedes ven que hace una inervación de gran parte de la estructura del tronco del cuerpo. Acá lo tenemos visualizado a través de la región anterior y posterior. Luego tenemos los segmentos lumbares, que van a inervar ya los miembros inferiores, como las piernas fundamentalmente, y una porción sacra que inerva los genitales, pero también está inervando algunos segmentos de los miembros inferiores, particularmente en regiones posteriores. También habíamos dicho que el recorrido de la médula no era uniforme, ni anatómica ni funcionalmente, y que a lo largo de ese recorrido empezábamos a reconocer algunos engrosamientos, particularmente en dos regiones como la cervical y la lumbar. Ustedes están viendo acá el recorrido que tendría la médula a través de distintos cortes, desde la región más superior hacia las regiones sacras o inferiores. Estamos viendo acá un primer engrosamiento que tiene que ver con las regiones cervicales, porque ahí se va a dar una inervación de todos los plexos que hacen a los brazos o los miembros superiores. Luego vamos a ver que se afina en las regiones dorsales, pero empezamos a reconocer otro engrosamiento en las regiones lumbares por la inervación de los plexos nerviosos de los miembros inferiores. A lo largo del recorrido, la médula está transportando información sensitiva que proviene de distintos receptores periféricos que van a conducir un determinado tipo de información
que tiene que ver con el tacto, con la presión, con el dolor, con la temperatura, los registros sensitivos muy elementales para informar el estado del cuerpo además. Y estas vías sensitivas, que ya hemos dicho que son aferentes, van a ingresar por la médula, por las raíces dorsales o posteriores. Esto es muy importante registrar, que luego esa información va a ingresar hasta las láminas 1 y 3 de la sustancia gris, donde la terminación final puede ser distinta ahora según la vía o la información que está transportando, sea de dolor, de temperatura o de tacto. Por otro lado, la médula espinal transporta información motora. Recordemos que ya estamos hablando de información de salida. Esta información va a provenir del procesamiento de un conjunto de estructuras nerviosas que a veces pueden ser desde el mismo segmento medular, en el caso de los reflejos. Esta información motora va a emerger desde las astas anteriores de la médula y van a ir directamente hacia un efector. Luego, estas neuronas motoras vamos a ver que pueden ser consideradas como de dos tipos, neuronas alfa o neuronas gamma. Por ahora podemos comentar un comportamiento reflejo muy básico que la mayoría está familiarizado, como tiene que ver con el reflejo rotuliano o el golpecito que podemos llegar a recibir en un punto muy sensible en la rodilla. Este reflejo, ustedes ya saben cómo nos genera un movimiento de la pierna. ¿Sí? Y este reflejo implica que el músculo se contrae brevemente y para esto va a producir una activación sinérgica de distintos músculos, es decir, siempre que uno se estira, otro se contrae de una manera coordinada. Ahora vemos una imagen para aplicar lo que venimos viendo y estaría bueno que ustedes repliquen esta imagen o este dibujo en sus propias notas. Arriésguense a hacer un dibujo lo más parecido de este tipo. En general esta materia uno aprende bastante cuando empieza a dibujar de la manera que le va saliendo, pero empieza a ubicar de esta manera algunas estructuras. En este caso estamos viendo un segmento medular. Lo primero que es bueno dibujar o reconocer en los esquemas tiene que ver con la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá estamos pudiendo identificar los cordones de sustancia blanca, el posterior, el lateral y el anterior. Estamos pudiendo ubicar la fisura que va a tener ahí la división de los cordones anteriores. ¿Sí? Luego de esta diferenciación entre sustancia gris y blanca, vamos a la sustancia gris. Está bueno que identifiquen las regiones posteriores o sensitivas de aquellas regiones anteriores o motoras. Ubiquen también el canal central de la médula. Y finalmente es bueno ubicar asociado al segmento medular el nervio raquídeo. Ustedes están viendo que un nervio está compuesto por una porción que es sensitiva y una porción que es motora. Esta porción sensitiva siempre deben dibujarla con este engrosamiento que se representa aquí, que es la porción de los ganglios, que es donde están los cuerpos neuronales sensitivos, y ustedes ven cómo se hace el ingreso de estas prolongaciones hacia las astas posteriores o sensitivas, y que en este caso se está representando el fascículo dorsolateral, que es una forma de representar aquí en el dibujo las fibras que van a empezar a tener un ascenso hacia las estructuras superiores, y también van a representar el descenso de la información, como vamos a ver más adelante, en lo que se llaman las vías ascendentes y en las vías descendentes. Bueno, el desafío de este esquema es que ustedes lo completen, pero que también lo dibujen y comiencen a ubicar las principales estructuras que venimos viendo.
Para terminar este primer video, es bueno recordar que una de las ventajas que tienen este tipo de estudios a través de las clases virtuales es que nos permite dejar algunas actividades, algunos ejercicios, algunas preguntas, como para que todos tengamos la oportunidad de empezar a ejercitar lo que venimos aprendiendo. En este sentido, yo les voy a dejar acá una serie de ejercicios para que ustedes empiecen a aplicar. En primer lugar, va a ser interesante que ustedes puedan fundamentar el estudio del sistema nervioso en la formación del psicólogo o en el estudio más específico del comportamiento humano. Tengamos en cuenta que somos claros que estamos estudiando un aspecto de ese comportamiento, pero qué lugar le dan a el estudio del sistema nervioso. Hagan una fundamentación, esto va a ser muy rico, bastante interesante. Por otro lado, para ejercitar lo que hemos visto, les voy a pedir que dibujen y que escriban en la medida de lo posible los componentes básicos de la estructura medular como estuvimos viendo en el esquema anterior. Les va a ser muy útil para ubicar las principales estructuras, que puedan también decir qué diferencia hay entre la sustancia gris y la sustancia blanca, tanto desde un punto de vista anatómico como desde una perspectiva funcional. También que puedan decir qué es un nervio raquídeo, qué es un dermatoma, cuáles son los engrosamientos que presenta el recorrido de la médula espinal, por qué no es uniforme, por qué hay algunos engrosamientos y con qué funcionalidad se emparenta. Y por último, pedirles que dibujen o que escriban o que comenten la estructura y los componentes de un nervio raquídeo. Creo que de esta manera vamos a ir ejercitando lo que venimos viendo. Hasta el próximo video.